Bien, vamos a trabajar el día de hoy con los ejercicios de la página 43. Ejercicios página 43. Entonces, página 43. Y empezamos con el ejercicio 10. Ejercicio 10. Y nos dice, grafique la función a mano sin trazar puntos, sino empezando con la gráfica de una de las funciones esenciales de la sección 1.2 y después aplique las transformaciones apropiadas. Entonces tenemos la función y igual a x menos 3 al cuadrado. Bien, entonces tenemos que obtener la gráfica simplemente entendiendo qué es lo que está sucediendo. Para eso necesitamos una gráfica especial de la sección 1.2. Entonces, ¿cuál es la sección 1.2? Ah, pues esta es la sección 1.3. Por aquí debe estar las funciones. Ah, aquí está, mira. Dice que utilicemos alguna de estas. Ya, pues esta se parece a esta, a la de y igual a x cuadrado. Así es que trazando la gráfica vamos a trazarla en otro color. Bueno, pero primero mi plano cartesiano. Ahí están. Y aquí en este. Esta función es y igual a x cuadrada, entendiendo como y la función. ¿Sale? Luego, ya sabemos qué función se parece. Ahora tenemos que ver cómo se transforma. Y estos elementos que vienen aquí explicados, ¿sabes? Son las formas en las que se van a transformar, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos que ver es la forma en la que se está transformando. Lo que tenemos que saber es si tenemos y igual a la función más una constante, más menos una constante, si la constante está fuera de la expresión de x o dentro. Y en este caso, observen que se transforma de x cuadrada, sale en x menos 3 al cuadrado. ¿De acuerdo? Es decir, se expande la x intercambiando x por x menos 3. Así, si este está al cuadrado, pues esto es lo que queda dentro del cuadrado. Entonces, la función que antes era x cuadrada, pues se transforma en f de x menos 3, para que nos quede x menos 3 al cuadrado. Esto es importante porque entonces aquí acabamos de analizar que la función, ¿vale? Tiene en realidad el f menos c. Y dice que desplace horizontalmente sus unidades a la derecha. ¿Ya? Es un desplazamiento a la derecha. ¿Qué significa? Significa que en este caso c es igual a 3 y tenemos que desplazar 3 unidades la función a la derecha. 1, 2 y 3. Entonces la función quedaría algo así ahora. ¿De acuerdo? Se desplazó 3 unidades a la derecha. ¿Vale? Básicamente es lo que nos piden estos ejercicios. No son ejercicios muy complicados. ¿Vale? Les recomendaría, para que fueran agarrando práctica en estos ejercicios, tengan a la mano estas dos expresiones, ¿de acuerdo? Estas dos tablas, ¿vale? Tengan a la mano también las funciones básicas de la sección 1.2 y pues ubicando la función referencia, hagan la gráfica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esto sería con x cuadrada, esto sería con x al cubo, aquí sería con coseno, aquí sería interesante ver qué hacen, ¿de acuerdo? Aquí sería con la raíz, aquí sería con el seno, aquí sería con el coseno, aquí con el valor absoluto. Grafiquen su función básica junto con la función que están analizando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso del ejercicio 16, la función básica sería seno, ¿estamos de acuerdo? Entonces, vamos a GeoGebra. Yo creo que por aquí, opciones, tamaño de letra, aquí
está. Entonces, grafiquemos la función básica. Voy a acercar para que se vea mejor. Que sería, la función básica es seno de x. Ahí está. Esa es la función básica. Y lo que es el 16 es una transformación de esa función básica. 1 más seno de pi por x. Entonces, pongamos primero seno de pi por x. Y vean primero cuál es la transformación de este pedazo. Es decir, eh, de aquí hasta acá es un periodo, ¿de acuerdo? Porque hace un ciclo completo. Y lo que hace el pi, pues, es acelerarlo, ¿de acuerdo? Bueno, ahora sumemos de 1 a esta expresión. Y primero lo acelera y segundo, con el 1 lo sube. Entonces aquí hay dos transformaciones, ¿de acuerdo? Que tienen que ver con estas estructuras. Por un lado, tenemos un más C, ¿vale? Es el C vale 1, que es lo que lo desplaza una unidad hacia arriba. Pero por el otro lado, tenemos esta estructura C por X. Y esto comprime horizontalmente la gráfica por un factor de C. Es decir, en el segundo caso, pi o C es igual a pi y eso es lo que comprime. Comprime pi veces la función. Por eso es que se comprime pi veces si hay más ciclos. Y se desplaza una unidad hacia arriba. Dense cuenta que la verde va de menos 1 a 1 y la roja va de 0 a 2. ¿Saben? Ese es el tipo de observaciones que tienen que hacer con este ejercicio y es lo que busca este planteamiento, ¿de acuerdo? Ok. De ahí en fuera no hay mucho más que hacer allí. Realmente los problemas que nos interesan vienen en esta parte, ¿de acuerdo? Empecemos con la parte sencilla, que son encuentre las operaciones. ¿Sale? Vamos a hacer el ejercicio 32. Bueno, antes de continuar, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta? Apóyense entonces en GeoGebra para poder desarrollarlo. Este es un ejercicio más bien visual, ¿de acuerdo? Entonces, tracen las dos gráficas y vean qué pasó, qué elementos se están agregando para entender qué está pasando. Vamos con el ejercicio 32 y esto se llama hacer operaciones con funciones. En el ejercicio 32 nos piden f más g, f menos g, f por g y f sobre g, ¿de acuerdo? Y establezca sus soluciones. Bueno, eso va a ser más divertido. Entonces, siendo f de x igual a la raíz de 3 menos x y siendo g igual a x cuadrada menos 1. Exacto. Esto es lo que nos piden. Bueno, empecemos con el inciso A. F más g de x, la suma de funciones, pues es equivalente a la suma de sus reglas de correspondencia. ¿De acuerdo? Esa es una regla básica. Es decir, f equivale a esta expresión. ¿De acuerdo? Esta f equivale a esto y su regla de correspondencia es esto. Entonces sería raíz de 3 menos x. Y por su parte, g, ¿sale? Equivale a esto. Y esta es su regla de correspondencia. Nada más que ahí se me olvidó una raíz, por cierto. Entonces, ahora sí. Equivale a esto y esto es más raíz de x cuadrada menos 1. Perfecto. Ya terminamos. ¿Sale? Eso es la suma. Ah, ya terminamos. Sí, ya terminamos. Padre, ¿no? Y ahora, ¿cuál es el dominio? Ajá, eso es interesante. Bueno, primero, para este pedazo,
Necesitamos que 3 menos x sea mayor o igual que 0. Eso significa menos x mayor o igual que menos 3 y multiplicando todo por menos tendría x menor o igual que 3. Recuerden que como multiplicamos todo esto por menos 1, sale tanto el lado izquierdo como el lado derecho, entonces cambia el sentido de la desigualdad. Bueno, la parte roja necesita que sea de 3 hacia menos infinito, es decir, menos infinito, coma 3. ¿De acuerdo? Ahora la parte azul. En la parte azul tenemos x cuadrada menos 1, mayor o igual que 0. Esto sería x más 1 por x menos 1, mayor o igual que 0. Y en este caso tenemos menos 1, 1, ¿sale? Y sustituimos algún valor. Empezamos con el menos 2, por ejemplo. Entonces sería menos 2 más 1, menos 2 menos 1, mayor o igual que 0. Esto sería menos 1 menos 3, mayor o igual que 0. Esto sería 3 mayor o igual que 0, menos, sí, 3 es mayor o igual que 0. La respuesta es sí, y por lo tanto el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 1 es solución. Tomamos otro valor, ¿vale? Aquí el 0, y sería, evaluando, sería 0 más 1, 0 menos 1, mayor o igual que 0. Esto sería 1 por menos 1, mayor o igual que 0, y esto es menos 1. Menos 1 es mayor o igual que 0. La respuesta es no. Entonces, el intervalo de menos 1 a 1 no es solución, ¿vale? Y por último, un valor mayor que 1. 2, por ejemplo, sustituyendo sería, a ver, el 2 sería 2 más 1 por 2 menos 1, mayor o igual que 0. Esto sería 3 por 1, mayor o igual que 0. Y esto es 3, 3 es mayor o igual que 0. La respuesta es sí. Entonces, todo este intervalo en solución es el intervalo 2, infinito. Ahora, juntando los dos intervalos, más bien los tres intervalos, tendríamos por un lado, ¿vale? Tendríamos estos 3 puntos. Tendríamos el menos 1, tendríamos que estoy mal, por cierto, aquí es 1. Aquí es 1. Tendríamos el 1 y tendríamos el 3. Este, este pedazo nos dice que va desde 3 hasta menos infinitos. Todo esto, ¿vale? Este pedazo nos dice que va desde menos 1 hasta menos infinito. Y este pedazo nos dice que va de 1 hasta infinito. ¿Dónde se cumplen o en qué intervalo se cumplen los dos al mismo tiempo? Bueno, pues es desde menos infinito hasta menos 1 y de 1 a 3. Entonces, este es el dominio de la función. Si se dan cuenta, el operar la función es relativamente sencillo. Ya, fue un chiste esa parte. El encontrar el dominio fue lo complicado. ¿De acuerdo? Entonces, es ahí donde realmente viene el problema. ¿Dudas, preguntas? ¿Puede hacer otro ejemplo, profe, porfa? Sí. A ver, en el caso de la resta, ¿verdad? Necesitamos f menos g.
de x sería f de x menos g de x, ¿de acuerdo? Y esto sería raíz de 3 menos x menos raíz de x cuadrada menos 1. Y en este caso, pues no tendría chiste, porque el dominio sigue siendo el mismo, dado que analizaríamos este pedazo y este otro pedazo. ¿De acuerdo? Pues ahí no tendría mucho sentido. Sin embargo, el producto sí nos da algo más interesante. ¿De acuerdo? ¿Qué va a ser en el producto? C es f por g de x. Y esto es f de x por g de x. Y esto nos daría raíz de 3 menos x por raíz de x cuadrada menos 1. ¿Vale? Esto lo podríamos ver como una sola raíz, x cuadrada menos 1 por 3 menos x. O, en este caso, para esta expresión, pues tendríamos que encontrar el dominio. Ya no es el mismo de acá, ¿de acuerdo? Ya va a ser algo más interesante. Aquí, por ejemplo, necesitamos que x cuadrada menos 1 por 3 menos x sea mayor o igual que 0 porque estamos dentro de una raíz. Recuerden, el dominio solamente tiene dos problemas. Cuando lo de abajo se hace, cuando es una división, que lo de abajo nos haga 0 y que las raíces, no podemos hacer cálculo de raíces negativas. Entonces aquí tendríamos x más 1 por x menos 1, que es la factorización de esta diferencia de cuadrados, por 3 menos x, mayor o igual que 0. Y en este caso, x1 es igual a menos 1, x2 es igual a 1 y x3 es igual a 3, que son los tres valores que resuelven cada una de estas partes. Significa que se nos forman los siguientes pedazos. Está menos 1, está el 1 y está el 3. ¿Qué es lo que hacemos para saber si un número es solución o no? Pues evaluamos en números dentro de los intervalos. Un número que esté entre menos infinito y menos 1. Menos 3. Menos 3, bueno, menos 3. Eso significa que sería menos 3 más 1, menos 3 menos 1 y 3 menos menos 3. Tenemos que verificar que esto sea mayor o igual que 0. Esto sería menos 2, menos 4 y 6, mayor o igual que 0. Menos por menos más, por más. 6 por 4, 24, o más bien 4 por 2, 8 por 6 por 8, 48. 48 es mayor o igual que 0. Sí. Sí. 48 sí es mayor o igual que 0. Entonces, el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 1, cerrado en menos 1 por el tipo de desigualdad, es solución. Esta parte sí es solución. Perfecto. Vamos a ver el intervalo de al lado, a ver qué nos sorprende. Un número que está entre menos 1 y 1. Pues 0. Perfecto, me parece bien el 0. Entonces sería 0 más 1, 0 menos 1 y 3 menos 0, mayor o igual que 0. Esto es 1 menos 1 y 3 mayor o igual que 0. Esto sería menos 3 mayor o igual que 0. Menos 3 es mayor o igual que 0. No. Entonces el intervalo que va desde menos 1 hasta 1 no es solución. ¿Qué intervalo sigue? Dense cuenta que me estoy parando en intervalos dados por esta solución. ¿De acuerdo? El intervalo que sigue va de 1 a 3. Díganme un número que esté entre 1 y 3. 2. Perfecto, me parece bien el 2. Entonces sería 2 más 1.
Observen cómo sustituyo el 2 aquí, aquí y en esta posición, que es lo que hemos venido haciendo. 2 menos 1 y 3 menos 2. Ahí está. Mayor o igual que 0. Esto sería 3, esto sería 1 y esto sería 1. Mayor o igual que 0. ¿En serio nos dio eso? 2, 2, 6. Ok, y esto sería 3 es mayor o igual que 0. Sí. Perfecto. Entonces, esto es solución. Ah, qué interesante. 1,3. Perfecto. Ahora vamos con el último. Un número mayor que 3 o que esté entre 3 e infinito. 6. Ah, qué salvaje, pero bueno, me gusta esa actitud. 6, excelente. A ver, 6 más 1, 6 menos 1 y 3 menos 6 mayor o igual que 0. Entonces esto sería 7 por 5 por menos 3 mayor o igual que 0. 7 por 5 son 35, por 3 serían menos 105. Menos 105 es mayor que 0. Entonces esto no es solución. Entonces solamente tenemos como solución estos dos pedazos. Ah, no es el mismo dominio. Qué curioso. ¿Vale? El dominio de f por g, ¿vale? Es menos infinito, coma menos 1, unión 1,3. ¿Vale? Y ya. El dominio de la división. La división también es bien sencilla. En el caso de la división, que tengamos que calcular f sobre g, f sobre g de x, pues es f de x sobre g de x. Esto es f, que es, ¿quién es f? Es raíz de 3 menos x sobre raíz de x cuadrada menos 1. ¿De acuerdo? Nuevamente pueden ponerlo todo dentro de la misma raíz, 3 menos x sobre x cuadrada menos 1. Nos va a dar casi el mismo intervalo. Casi. Estudienlo, háganlo con calma. ¿Vale? Pero les debe dar algo así como menos infinito, coma menos 1, unión 1,3. Y aquí está la gran diferencia. ¿De acuerdo? La diferencia va a ser esta. Estos símbolos nos indican que se incluyen los unos, pero aquí no puedo incluir los unos. ¿Por qué? ¿Por qué x no puede valer 1? ¿Qué pasa si sustituye el 1 en esta expresión? Mándeme. Porque en las fracciones el denominador se hace 0. Y eso hay que quitarlo del dominio. ¿Vale? Si se dieron cuenta, los dominios de las operaciones son casi siempre iguales. Casi siempre. ¿Vale? En este caso vemos una pequeña modificación donde debemos tener cuidado. Y hay algunas otras operaciones que al multiplicarse, ¿sale? Tienen problemas con los dominios. O al dividirse, pues tienen problemas diferentes con los dominios. ¿De acuerdo? Pero la operación de funciones como tal, si se dan cuenta, la operación de funciones es muy sencilla. En el sentido de que agarras las reglas de correspondencia y las sumas, las restas, las multiplicas o las divides. Por eso es que el autor no le da mucho pie a este tipo de operación. Donde le dedica especial atención es a esta otra operación que se llama composición de funciones. ¿De acuerdo? Vamos a ver la composición, veamos qué significa y cómo se trabaja. Pero eso será después de una pausa. ¿De acuerdo? Entonces, regresando, veremos composición.